tardes buenas Sí, tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo vamos a continuar con el módulo de cirugía de catarata en casos desafiantes. En esta oportunidad nos acompañan docentes con mucha experiencia y líderes en cuanto a la cirugía, oftalmología y de casos desafiantes. Así que es un placer contar con esta calidad de docentes y bueno, vamos a comenzar con la primer docente, la doctora Bruna Ventura, quien nos va a presentar su clase de cirugía de catarata pediátrica. Es un placer compartir y tenerla en nuestro programa, la doctora Bruna Ventura, tiene un doctorado en medicina y tiene muchísima experiencia en el campo de la cirugía de catarata pediátrica, así que bienvenida Bruna y muchas gracias por estar. muchísimas gracias a ti, Guido y a Manu por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy, viernes en la noche, para hablar de un tema que a mí me encanta, que es la cirugía de catarata en niños, el manejo de la catarata pediátrica. Voy a hablar un poco de un tema que quizás ustedes ya vieron algún niño con catarata pediátrica, quizás no, pero fíjense cómo la catarata pediátrica es múltipla en relación a la morfología, cómo se queda, como cada foto de esta es totalmente distinta una de la otra, y eso trae, lógicamente, desafíos para nosotros como cirujanos. Es muy importante como oftalmólogos que tengamos muy aclarado el tema de que la catarata pediátrica es la principal causa de ceguera y baja visión en niños en el mundo todo, tanto en los países en desarrollo como en desarrollo como desarrollados. Entonces es muy, muy importante que nosotros estemos muy pendientes para optimizar el diagnóstico y también el tratamiento de los niños con catarata pediátrica. Cuando pensamos en niños con catarata, ¿cuáles son las causas? Un tercio de estos niños son relacionados a alteraciones genéticas, un tercio a enfermedades infecciosas y un tercio idiopática. Entonces, el pediatra, el geneticista investiga y no encuentran una razón. Hay familias con históricos de catarata pediátrica muy fuertes. Entonces, yo tengo varios pacientes niños que operé que tiene, por ejemplo, el padre con catarata, una tía con catarata, el abuelo nació con catarata. Entonces, está muy claro esta alteración genética en la familia. Pero también es importante acordarnos que un niño que es el primer caso en la familia de catarata pediátrica puede ser por una alteración genética que surgió en este niño. Entonces es siempre importante investigar la cuestión de la posibilidad de alteraciones genéticas. Y siempre que hay un niño con catarata en una familia, sea una familia ya con histórico familiar de catarata pediátrica o no, yo siempre digo a los padres que estén pendientes en relación a los otros hijos que nazcan para que hagan todos los exámenes oftalmológicos de manera más precoz. Entonces se queden más atentos al desarrollo de este ojo y de la visión de sus otros hijos también. Siempre involucro el pediatra y un geneticista para hacer la investigación en mis pacientes. La catarata pediátrica puede venir aislada como un único isolado hallazgo en el ojo del niño. Puede venir asociada a otras alteraciones oculares y puede venir asociada a otras alteraciones sistémicas. Yo estoy enfocando aquí de nuevo en alteraciones sistémicas porque nosotros nos enfocamos mucho en el ojo, pero necesitamos estar pendientes y referir a este paciente al pediatra diciendo que está con catarata, sugiriendo que investigue las causas para que a través de la causa vea si es necesario estar pendiente de manera sistémica de este niño de otra forma. Y es importante saber que cuando un niño nace con algo congénito, como por ejemplo la catarata congénita, hay más riesgo de tener otras alteraciones congénitas, como por ejemplo cardiopatías. Entonces es muy, muy importante esta mirada más global, anticipando muchas veces rastreos y exámenes que iban a ser realizados mucho más tarde en la vida. En relación al diagnóstico, se quedó mucho más fácil. En Brasil, hace más de 10 años, 10, 15 años, que pasamos una ley
del teste del reflejo rojo. Entonces, hoy en Brasil es obligatorio que todos los niños que nacen hagan un teste del ojito, que llamamos aquí, que es el teste del reflejo rojo, o en la maternidad cuando nacen, o en los primeros días de vida con el pediatra. Entonces, eso cambió completamente la edad con que los niños llegan para nosotros, los oftalmólogos. Antes de esta ley era común los niños llegarem para nosotros con 5, 7, 10 años. Hoy es cada vez más común que llegue para mí niños con poquísimos días de vida, 5, 7 días de vida, 2 semanas de vida. Entonces cambiamos completamente el momento del diagnóstico, el momento del tratamiento y el pronóstico visual de estos niños. El teste del reflejo rojo puede ser hecho por el pediatra o el neonatólogo, como les dije en relación a la ley en Brasil, pero también con el oftalmólogo. La única perla que yo siempre digo cuando estoy hablando del diagnóstico de catarata pediátrica, el teste del reflejo rojo, es que si es hecho por un oftalmólogo, por nosotros, es muy, muy importante que dilatemos la pupila de estos niños. Porque voy a volver aquí. Algunas de estas cataratas, aquí todas ellas tienen opacidad central, pero hay casos, por ejemplo, de catarata lamelar. Aquí tiene el núcleo bien delimitado y opacidad central también. Pero hay muchos niños que tienen una catarata nuclear como esta, nuclear fetal como esta, y que en el centro casi no altera el reflejo rojo de manera muy obvia. Entonces, si no haces un examen con dilatación, puede pasar desapercibido. Y es muy, muy malo cuando vemos una catarata que morfológicamente es congénita y que tiene un teste normal por un oftalmólogo. Entonces, si el teste del reflejo rojo en los primeros poquísimos días de vida, primer mes de vida, está normal, mi sugerencia, y que está en conformidad con varias sociedades de oftalmopediatría, es que este niño va a una consulta completa con el oftalmólogo entre 6 y 12 meses de vida. ¿Por qué? El teste del reflejo rojo es sencillamente para saber si tiene un reflejo rojo presente, como en este paciente aquí. Miren, este es el normal, aquí una leucocoria, una ausencia del reflejo rojo. En este niño abajo, este ojo de aquí es el reflejo rojo presente, mientras este es anormal. El teste del reflejo rojo no es específico para catarata congénita. Este niño puede tener, por ejemplo, retinoblastoma, leucoma, la síndrome de Peters. Entonces, es un teste de triaje para varias enfermedades. Cuando tiene el teste normal y va a una cita con el oftalmopediatra, el oftalmologista, entre 6 y 12 meses de vida, en esta cita vamos a ver todo. El oftalmopediatra, el oftalmólogo puede medir la visión de cada ojo, ver la refracción, si hay, por ejemplo, anisometropia que necesita corregir, si tiene un estrabismo que debería ya no estar presente, o que en vez de ser en los primeros 6 meses sabemos que a veces el bebé tiene un estrabismo intermitente, a veces está, a veces no está. Después de este periodo, un estrabismo que sí permanece necesita atención. Entonces, esta cita es en un momento clave de la vida y muy, muy importante. Si, por otro lado, en los primeros días, en el primer mes de vida, hace un teste del reflejo rojo, está sospechoso o alterado, es para que se encamine este paciente directo para el oftalmólogo. ¿Por qué la importancia de estarnos siempre pendientes y diseminando la información de la catarata congénita y la catarata pediátrica? Aquí hice esta foto para ustedes verem. Aquí es la edad, entonces 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, hasta los 7 años. Y aquí quise representar el desarrollo visual, entonces la curva del desarrollo visual. Todos sabemos que por la plasticidad cerebral y el desarrollo cerebral visual más importante ocurre en los primeros años de vida y después encuentran como casi un plató ahí cerca de los 7 años de vida. Entonces, un bebé que tiene catarata congénita con indicación de tratamiento cirúrgico, es muy importante que sea operado cuanto antes. ¿Por qué? Porque este bebé, cuando tiene 1 año de vida, tiene más chance de tener una buena evolución visual que cuando él es operado con la misma catarata a los 2 años, y es mejor que se fuera operado a los 3 años,
que es mejor que se fuera operado a los 6 años. Entonces, cuanto más grande es el niño, más difícil es desarrollar visión. Hoy mismo yo estaba en mi consultorio con citas y una niña que hoy tiene 6 años y medio casi, vino para mí ya casi a un año atrás. O sea, cuando llegó para mí con 5 años y medio, ya estaba tarde, vamos a decir así, en el desarrollo visual para operarnos una catarata monocular, entonces aún más desafiador en relación al desarrollo visual cuando operado más tarde, pero tiene indicación quirúrgica, opero el paciente, lógicamente explicando muy bien a los padres la cuestión de la ambliopía, oclusión del ojo sano que no tiene catarata en el postoperatorio para estimular la visión en el ojo que fue operado de catarata, que es todo un camino a seguirnos juntos, pero que sí tiene que operar. Mira, no operó y volvió hoy y la mamá pensando, ay, ¿será que no puedo esperar más? Y yo, no, ya sería mejor, sería difícil un año atrás la cuestión de visión, porque la parte anatómica es fácil. Si manejas fácil si manejas los detalles de la cirugía, del control de la inflamación postoperatoria, eso todo vamos a hablar aquí en esta charla, pero el desarrollo visual es el desafío, el grande desafío. En relación al tratamiento, estoy hablando mucho de la cuestión quirúrgica, pero hay algunas cataratas que sí tienen como indicación el tratamiento clínico. ¿Cuándo es eso? Cuando la catarata, por ejemplo, es puntiforme, cuando es muy pequeñita, puedes acompañar a este paciente de cerca, a cada 2 meses, ver su visión y tratarlo clínicamente. Por otro lado, si tenéis una catarata total o una catarata más grande de 3 milímetros, o cuando haces el reflejo rojo con tu retinoscopio, por ejemplo, cuando pones el retinoscopio, ves que está todo con distorsión el cristalino. Estos son pacientes que son para tratamiento quirúrgico. Un cuarto punto para tratamiento quirúrgico es el paciente que trataste clínicamente, estás acompañando y no está logrando desarrollar visión de manera normal. Entonces, hubo una falla del tratamiento clínico y debemos seguir con el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico podemos seguirlo en las primeras pocas semanas de vida, como 4 o 6 semanas de vida, alrededor de 10, 12 semanas de vida o más grande, como 1 o 2 años de vida. Yo opero los pacientes a partir de 10 semanas de vida. Es un momento ya bien propicio para el implante de lente intraocular. Y por lo menos aquí en el norte-noreste de Brasil, que es un país todavía en desarrollo, cuando dejo un niño afático, que es rarísimo, yo sé que es un ojo con mucho más dificultad del desarrollo visual. Entonces, siempre que posible, en la inmensa mayoría de mis pacientes, opero a partir de las 10 semanas implantando una lente intraocular. Cuando tiene catarata en los 2 ojos, muy importante no tener un intervalo muy grande entre las cirugías. Hago siempre un examen bajo sedación inmediatamente antes de mis cirugías para hacer el cálculo del lente. Entonces hago con la keratometría portátil la medida de la córnea, con una biometría ultrasónica la biometría del paciente y de esta manera calculo efectivamente el lente de cada paciente. El cálculo de lente en niños es un desafío y cuando no medimos los datos y simplemente cogemos datos de la media poblacional para aquella edad, cogemos el riesgo de aún más, más error en relación al cálculo biométrico. Entonces, miren este niño. Este es el ojo directo, el camello aquí en rojo. El ojo izquierdo, mira, no es normal un niño tener 55 dioptrías de camello, pero las medidas reproducibles, entonces es real. Necesitas calcular este lente utilizando su cálculo real y no un promedio de la población, si no vas a estar incorrecto. Este otro niño casi con 30 milímetros de diámetro anteroposterior, tenía unos 5 o 6 años. No es normal un niño tener este diámetro anteroposterior. Entonces, si estás utilizando cálculos promedio de la población, vas a errar en muchos de los niños. Aquí es el nomograma que utilizamos, solamente para que entiendan. Opero un niño de, por ejemplo, 10 semanas de vida, no lo dejo en métrope, lo dejo hipermétrope para que a medida que este ojo va creciendo y modificando con el crecimiento del niño, va disminuyendo la hipermetropía y no quedándose cada vez más míope. La hipocorrección es en el plano del lente y no la metropía residual. Entonces, por ejemplo,
Estoy operando a un niño de 10 semanas de vida, voy a hacer una hipocorrección de 9 dioptrías. En el relacionada a la técnica quirúrgica, esta es la técnica que yo utilizo, es haciendo una peritomía para que haga la incisión límbica posterior, como están viendo ahí. Tinjo la cápsula anterior con el azul de tripano, utilizando esta burbuja de aire para ayudar en la tinción y a proteger el endotelio. Marco, que es 5 milímetros en la córnea para guiar la confección de mi rexis. Empiezo la rexis con un cistíquimo. La rexis es extremadamente elástica, tiende a irse al ecuador, entonces tienes que estar siempre pendiente en relación a cómo ajustar el vector que estás haciendo para poder lograr esta rexis de manera completa. Pero es posible hacerlo de manera redonda, circular. Empiezo siempre aspirando la catarata de niños, que en general solamente con la IA logras quitarla siempre de la periferia hasta el centro. Después utilizo el cauterio de radiofrecuencia para abrir la cápsula posterior, hacer mi capsulotomía posterior. Y sigo para hacer la vitrectomía anterior. Primero a seco, utilizando solamente viscoelástico, como está ahí, y después con mi infusión, y luego logramos hacer una vitrectomía anterior amplia y efectiva. Esta es la lente que utilizo en la mayoría de los pacientes, es como si fuera una MA60C de la Alcon, pero más pequeña, se llama Type 7. Desafortunadamente en Brasil ya la tenemos durante décadas y Alcon ahora dijo que no va más a traer este lente para Brasil, pero bueno, esta es la lente que utilizo. Posiciono la primera áptica dentro del saco capsular, la óptica dentro del saco capsular y utilizo este gancho que es un H para rotacionar esta segunda áptica dentro del saco capsular y evitar que ella vá hacia el sulcus o hacia posterior el vítreo. Y aquí el lente dentro del bag, ya al final de la cirugía, lo que hago es inyectar, cerrar la pupila, inyectar una burbuja de aire y aquí triamcinolona, que vamos a hablar solo para terminar. Anillo endocapsular en general yo sí pongo en los niños mismos, los más chicos, para evitar la ovalación del saco capsular, como vemos aquí. Entonces, cuando tenemos un anillo endocapsular, mantenemos el saco abierto 360 grados, evitamos una contracción asimétrica de este saco capsular, disminuyendo la chance de descentración de este lío. Entonces, mejora la estabilidad a lo largo del tiempo. En relación al lío, muy importante que sea hidrofóbica, porque utilizamos aire al final de la cirugía y las hidrofílicas pueden opacificar. Para terminar, la modulación de la inflamación, así es que como yo hago, triamcinolona intracameral sin conservantes, importantísimo, y cuando utilizo triamcinolona, que es mi rutina, siempre asocio las gotas de dorzolamida por 30 días, dexametasona subconjuntival y gotas de prednisolona empezando a cada 3 horas y disminuyendo en 6 semanas. Entonces, solamente para terminar, la cirugía de catarata pediátrica, yo hablé en relación al diagnóstico, a cuándo operar y cuándo no operar, en relación a la cirugía, pero no podemos olvidar que no solamente es importante el desarrollo y el buen resultado anatómico, pero también visual. Y para eso es muy importante el tratamiento clínico de la ambliopia con patch, la oclusión cuando es indicada, las gafas siempre, porque siempre tenemos ametropia residual que va a disminuir con el crecimiento del ojo, y también la necesidad de la adición para cercana. Entonces, la estimulación visual y el tratamiento de la ambliopia es esencial para un buen resultado, como este aquí. Para finalizar, les traje un resultado de un niño que yo operé y tenía percepción luminosa en los 2 ojos, microsferofaquia y catarata congénita en los 2 ojos. Operé a los 6 meses y fíjense, 1 año y 2 meses después de la cirugía ya tenía una visión normal para la edad en los 2 ojos. Entonces cambia completamente la vida y el desarrollo completo de este niño. Aquí es el último trabajo que publicamos sobre este tema de catarata pediátrica, el long term, son 8 años más o menos de follow-up de un grupo de nuestros pacientes. Muchísimas gracias nuevamente por su atención, es un gusto estar aquí con ustedes, Guido, Manu,
por la invitación. Un placer. Tu micrófono. No te escucho, Guido. Ahí está, no tenía el micrófono, ahí estoy bien. Gracias solo por habilitarlo. Bueno, muchísimas gracias, Bruna. La clase pediátrica de cirugía de catarata pediátrica de Bruna es una de las clases de mayor impacto del curso, porque la verdad que es una clase fantástica, magistral, así que agradecerte enormemente. Muy completa y didáctica el preoperatorio, el intraoperatorio, la técnica quirúrgica, el posoperatorio, el cálculo, el hemograma, espectacular. Si tenemos alguna pregunta de los alumnos, sería ideal como para poder interactuar con Bruna, que tiene muchísima experiencia en el campo de la cirugía pediátrica. Yo tengo una pregunta. Cuando implantás el lente de 3 piezas, ¿siempre te gusta implantarlo plegándolo y con una pinza en lugar de un inyector? Perfecta tu pregunta, Guido. Estamos muy acostumbrados, la mayoría de nosotros somos cirujanos también de adultos, y cuando vemos la pinza es como que, ay, ¿por qué utilizar pinzas y no el inyector? Mira, tenemos un ojo extremadamente sin estructura, que está, porque la esclera y toda la estructuración en niños es totalmente distinta de un ojo de adultos. Este es el primer punto. Está con una capsulotomía posterior, una vitrectomía anterior, entonces todo es más instable. Por eso me encantan las pinzas, porque puedo posicionar y hacer con que ella se despliegue, se abra en la cámara anterior de manera muy controlada. Y algo que es muy importante es que tenemos muy poco espacio de maniobra. Entonces, probablemente ustedes ya implantaron un lente de 3 piezas en el ojo y la segunda óptica, por ejemplo, en vez de entrar en el saco, fue al surco, y tienes que rotacionar, reposicionar, entonces haces mucha manipulación. En los niños, cuanto menos tocamos en el iris, menos es la inflamación. Entonces es muy, muy importante que optimicemos todas las maniobras. Cuando yo estoy usando pinzas para implantar el lente, estás viendo en la primera óptica. Si por alguna razón no tienes seguridad que está en el saco, ya la pones para detrás, intentas de nuevo. Entonces todo tienes que estar con mucha seguridad para seguir de la manera más optimizada. Yo pregunto en relación al nombre de la pinza, es la burrata. Entonces, doblas con pinza doblable, vamos a decir así, son 2 que yo utilizo, una doblas y la burrata, que es como si fuera una McPherson, pero si la ves, en vez de ser McPherson, que se queda así, cuando la cerras, ella es así, para que el lente se quede ahí atrapada entre las 2 partes de la pinza. Tienen todos los congresos, y para pinzas en niños yo utilizo así. Si estoy implantando un lente de 3 piezas en un adulto, pongo con inyector, si no tiene cápsula posterior abierta, ni nada de complicación. Pero, por ejemplo, vamos decir que estoy operando una polar posterior en adultos. Abrió la cápsula posterior, tengo una rotura. Yo prefiero abrir 3,5 milímetros, que es el tamaño de esta incisión, y poner este lente sin estar perdiendo cámara, presionando el ojo, la incisión con mi inyector en este momento que tenemos un ojo ya con una posterior abierta en adultos, una vitrectomía anterior hecha. Entonces, siempre que tengo algún caso desafiante de catarata, en niños siempre, pero en adultos una posterior que se rotó, es polar posterior, etc., prefiero hacer esta maniobra para tener certeza que está de manera muy controlada y gentil entrando en el ojo, en el saco capsular o en el sulcus. Clarísimo, y en niños nunca en el sulcus. Ahora hablé del sulcus, pero hablando de adultos, catarata, por ejemplo, la polar posterior, que vas a implantar un lente de 3 piezas en el sulcus, captura con la óptica capturada. Pero en niños en general no hacemos en la cirugía primaria. Yo nunca pongo un lente en el sulcus. Y si es un niño más grande que vas a poner un lente en el sulcus, por ejemplo, yo tuve uno que tenía más o menos unos 5 o 6 años. Cuando yo quité su catarata, su cápsula posterior tenía una degeneración, una abertura enorme, tenía como 10% del borde de la cápsula posterior íntegra. No iba a sostener un lente de 3 piezas o de pieza única. Entonces, en este caso, puse el lente de 3 piezas, pero con la óptica capturada, para mantener este lente lejos del iris, para que no esté ahí con inflamación. Hola Bruna, ¿cómo estás? Ahora sí. Hermano.
¿Todo bien? Sí, todo bien, todo Quería bien. saludarte y felicitarte y agradecerte, obviamente. Y quiero decirle a todos que nosotros tenemos acá a Bruna, que es una referente en la oftalmología a nivel mundial. Es joven, pero es muy, muy importante a nivel mundial, no solo en Brasil y Latinoamérica, sino a nivel mundial. Así que agradecerte. Y Oh, mano, muchas gracias. una sola pregunta, Bruna. ¿Cómo manejás el astigmatismo en estos pacientes chicos? ¿Qué pasa si con los años desarrolla algún astigmatismo? ¿Cómo lo encarás? ¿Cómo lo tratás? Porque hoy vos le estás corrigiendo solo el efecto, el del defecto esférico. Esférico, sí, sí. El astigmatismo no corrijo en estos niños y corrijo si el niño es más grande, por ejemplo, ya tiene 8, 9 años, a partir de ahí tiene un astigmatismo topográfico que logro hacer, porque niños más grandes logran hacer todos los exámenes que hacemos en adultos. Entonces, sí logras a pensar en un lente tórico en caso de astigmatismo contra la regla, que es muy raro en niños, muy, muy raro. En estos niños no me preocupa tanto el astigmatismo, sí va a quedarse con astigmatismo que va a corregir en gafas. Lo que más me preocupa es la falta de desarrollo visual. Entonces, es interesante que últimamente estoy recibiendo mucho la pregunta, ay, ¿por qué no ponemos trifocal en estos niños, estos bebés, para corregir ya lejos de cerca y todo? O foco extendido. Mira, mi sueño de verdad, y yo quiero estar viva para estar en este momento, es cuando tengamos una lente para presbicia que não comprometa a qualidade visual, que é 100% contraste, que se temos uma metrópia não dificulta a visão. Eso no es real hoy. Entonces, no es la población para estarnos entregando calidad visual. Es una población prácticamente ciega. Los niños que nacen con una catarata, lo que está ahí en juego es todo un desarrollo visual que afecta todo su desarrollo global. Entonces, algo muy, muy importante para decir a los padres es que este niño sí va a quedarse con gafas en el postoperatorio. ¿Por qué yo hablo para todos los padres? Porque yo opero muchos adultos también. Y en los adultos hoy, la idea es muy aclarada de operarse para quitarse las gafas. ¿Cómo voy a operar un niño y ponerse las gafas? Mira, es totalmente distinto. Aquí tiene una ambliopia que tenemos que estar pendiente. Tenemos que tener 100% de visión. Entonces, corrijo la metropia y el astigmatismo sí está presente en la mayoría de los niños. En favor de la regla va disminuyendo un poco con el pasar de los años, pero la corrijo en las gafas. El bueno hoy es que como tenemos gafas multifocales y es nuestra rutina, entonces un niño hoy, vamos a decir, de 3, 4 años, 6 años que está en la escuela y que tiene gafas multifocales, para sus amigos es más un niño que utiliza gafas. Hoy es tan común con la miopia y todo. Entonces, no es algo que crea bullying. Es distinto de 15, 20 años atrás, que eran las gafas con la media luna, que todos veían raro. Entonces, hoy, tanto cuando explicas a los padres la cuestión de las gafas, entienden bien. Mira, voy a poner un lente hoy que va a estar ahí por 100 años. Necesitamos estar pendiente para ir cambiando las gafas y ajustando las modificaciones en relación al crecimiento ocular. Ustedes entienden bien, eso no es un problema. Perfecto. ¿Y la pinza se llamaba? Porque hay una pregunta ahí. Burrata. Él la respondió. Ah, listo, perfecto. Así que bueno, Sí. yo no tengo ningún comentario Sí. más, ninguna cosa, pero siempre es un placer tenerte acá, Bruna, y todos los años que Un hacemos el gusto. curso vas a estar siempre, si vos querés. Un gusto. Cuenten conmigo. Y mira, solamente una última cosa que quería decir es que yo estoy siempre a la disposición. Aprendemos mucho juntos cuando intercambiamos. Entonces, si alguno de los médicos que están ahí oyendo tuviera algún caso de catarata pediátrico de adultos también, que me dedico mucho a catarata premium, que quieren discutir conmigo a la orden, es siempre, siempre un gusto. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Gracias, Bruna. Gracias, Bruna, un placer. Gracias. Chao. Bueno, vamos a seguir por una cuestión de tiempos. Vamos a seguir con el siguiente disertante, que es el doctor Vicente Morín, que es subespecialista en segmento anterior y cirugía refractiva y es subdirector del Instituto Oftalmo Salud de Lima, Perú, que nos va a hablar de manejo de la pupila chica. Así que, Chente, bienvenido, un gusto que estés acá. Muchísimas gracias por la invitación, Manuel, Guido, ¿cómo están? Bueno, vamos a
a comenzar con la charla. Es algo que me apasiona a mí mucho, pues el manejo de pupila pequeña. ¿Por qué? Porque esto se vuelve un reto, es un reto quirúrgico para nosotros como cirujanos de segmento anterior. Bien. Deme un segundo porque está en la parte de abajo el control del Zoom y no me va a permitir dar los videos. Listo. Entonces, como ya les había mencionado, esto es un reto quirúrgico. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio muy reducido para poder estar trabajando y poder realizar este tipo de cirugía. El espacio de trabajo en plano pupilar es muy limitado. La restricción del diámetro de la capsulorhexis va a ser pequeño, va a haber mayor aumento de posibilidad de algún trauma en el borde pupilar o de la cápsula con los instrumentos, y también la limitación visual del cristalino y de la bolsa capsular pues va a disminuir, ¿no? Entonces el iris va a esconder al cristalino periférico, la intensidad del reflejo rojo va a ser reducido, no vamos a poder ver bien los fragmentos. Entonces esto hace que sea un verdadero reto quirúrgico el manejo de la pupila pequeña. Tenemos diferentes causas de pupila pequeña. Tenemos por ahí pseudoexfoliación, atrofia del dilatador, relacionado a la edad, diabetes mellitus, algún trauma previo, puede ser por alguna cirugía también intraocular previa, uveitis, o alguna terapia amniótica crónica como el uso de pilocarpina que antes se utilizaba para el manejo de glaucoma. Y es muy importante que ustedes puedan, cuando se sientan a ver a este paciente que llega a la consulta, que lo puedan ver en la lámpara de hendidura, que ustedes traten de identificar el tipo de tejido iridiano con el que van a estar presentando ahí el paciente. Tenemos dos tipos de tejido iridiano, tenemos el normal y el atrófico. Por lo general, el tejido iridiano normal suele estar poco adherido a la cápsula anterior del cristalino y presenta una limitada respuesta a amnióticos. En estos casos, una vez que se liberan las sinequias al momento de la cirugía y se pone por ahí un poco de viscoelástico, pues la dilatación pupilar es un poco ya más amable, empieza a ser más grande. El problema es en el tejido iridiano atrófico, porque a pesar de que se quiten esas adherencias, se quiten esas adherencias se liberen, se hagan varias maniobras, se vuelva a poner viscoelástico, pues no me va a hacer la pupila muy grande. Entonces, aquí es necesario poner por ahí algún que otro retractor pupilar o algún anillo. Tenemos diferentes manejos farmacológicos desde antes de la cirugía, los cuales podemos ayudarnos. Por ahí tenemos cicloplégicos como la tropicamida con fenilefrina, que es una muy buena combinación. Los AINES, a mí me gusta mucho dejar en estos casos pacientes que voy a hacer cirugía de catarata con pupila pequeña, les dejo AINES, les dejo impregnado 2 horas antes. ¿Para qué? Para bloquear la cascada de la formación de prostaglandinas, ya que dentro de este procedimiento pues va a haber mucha manipulación en el iris. Entonces lo que menos quiero es de que si ya logré agrandar un poco la pupila, pues se me vuelva a cerrar la pupila por esa manipulación, ¿no? Entonces es lo que me va a permitir por ahí el uso de AINES tópicos previo a la cirugía. Estábamos hablando acerca de la viscodilatación. La viscodilatación es muy conveniente, siempre es recomendable estarla utilizando, más para poner el viscoelástico por debajo de la pupila para poder romper esas sinequias. La desventaja es de que al momento de la cirugía, pues el viscoelástico va a estar saliendo, ¿no? Y hay diferentes métodos para agrandar la pupila. Tenemos 2 métodos, los que nos respetan el esfínter del iris y los que involucran el esfínter del iris. ¿Cuáles vendrían siendo los que respetan el esfínter? Bueno, cinequiolisis, una membranectomía pupilar y una viscomidiasis. Los que me involucran el esfínter, bueno, son esos pequeños cortes o mini esfinterectomías que se realizan. Tiene rato que ya no veo que hagan eso.
la dilatación mecánica, la colocación de ganchos de iris, me pueden involucrar también el esfínter del iris o anillos expansores de la pupila. Esto quiere decir de que podría ser que después ya la pupila o el iris ya no regrese a su lugar original. Entonces, por aquí tenemos un video donde se hace una liberación de sinequias o sinequiolisis. A mí me gusta siempre comenzar con todas mis cirugías colocando azul tripán. Después de eso coloco un poco de viscoelástico y el viscoelástico siempre lo tiro por debajo del iris, como les había mencionado, para tratar de ir liberando esas sinequias. Ahora, al momento de liberar las sinequias, traten de hacerlo con las maniobras más tranquilas, con objetos romos. A mí me gusta utilizar, por ejemplo, este choppercito que ustedes ven ahí de punta redonda, para empezar a liberar, pasarme por la parte más posterior para poderlo romper. Ahora, pueden utilizar el otro objeto, por ejemplo, el otro chopper que yo tengo ahí, la mano izquierda, puede ser para sostener el ojo o también para poder traccionar un poco o levantar, como van a ver en este caso. Me ayudo haciendo una técnica bimanual para poder romperla y también para no ejercer mucha fuerza y que no pueda romper, que no se me vaya a rasgar por ahí la cápsula anterior del cristalino. No es necesario muchas veces, en algunos casos, el romper todas las sinequias. La idea con esto es de que ustedes puedan tener un buen plano, un buen espacio para poder realizar una capsulorhexis y puedan trabajar pues tranquilos, ¿no? En este caso yo ya tengo ahí, yo ya me siento con un buen espacio para poder realizar mi cirugía de catarata, para poder realizar mi capsulorhexis y hago la capsulorhexis del tamaño de la pupila. Ustedes pueden ver, no es una catarata dura, por lo cual me permite pues sacar los fragmentos sin mayor problema, ¿no? Y bueno, el lente siempre en bolsa. Paso al siguiente caso. También hago una liberación de sinequias. En este caso no tengo por ahí un chopper de punta redonda, ahí lo estoy haciendo con un Sinskey para liberar estas sinequias. Si se fijan aquí no están tan adheridas como en el video pasado. Y bueno, como les había mencionado, nuevamente ahí siempre utilizo el azul tripán para poder tener una buena visualización. Posterior a eso, bueno, ya utilizo aquí un dispositivo que es para hacer radiofrecuencia. Esto me va a permitir hacer la capsulorhexis en cápsulas fibróticas, sobre todo en cápsulas fibróticas. También lo puedo usar en cápsulas que son muy elásticas, por ejemplo, en niños también. Entonces ahí puedo hacer la rhexis y bueno, me ayudo ahí está un poco fibrótica y con una micropinza pues ya saco el resto de la membrana y tratar. Ahí hay una opción que también puedo utilizar el uso igualmente de radiofrecuencia o igual esa micropinza para poder realizar la extracción de la membrana del eje visual y pues que el paciente pueda ver bien. Me paso al siguiente. A ver, tenemos la dilatación. Habíamos hablado de la dilatación mecánica. Tenemos tanto la directa como la indirecta. La directa vamos a tener todos aquellos movimientos, por ejemplo, con el Kugler, con esos ganchitos en Y o en T, o como yo les había mostrado, con esos choppers de punta redonda. Y también la indirecta, que viene siendo con el dilatador de Behler, que a pesar de que es bueno, pero con ese tienes mayor ruptura del esfínter del iris, ya que es un poco más agresivo, como pueden ver ahí en la imagen.
Aquí lo que están viendo estoy haciendo un stretching o dilatación manual directa. Este es un caso, este es uno de los casos, ya tiene rato que operé. Este paciente estaba terminando, bueno, ya había terminado, tenía un año de haber terminado el fellow, pero era un paciente, una viejita como de 92 años, de esos ojos chiquitos, con el arco muy, muy pronunciado, y de eso que le tiras agüita y se empieza a hacer todo lleno de grasa, pues así exactamente. Ese paciente que no quieres que te toque, pues bueno. Entonces ahí empiezo a ver cómo se encuentra el iris. Hago una técnica bimanual con esos chopercitos de punta redonda. Miren ustedes cómo es lo que les digo. No solamente tenía ahí, por ejemplo, el problema de la pupila pequeña, sino también el montón de grasita del paciente que no te deja ver en el reflejo por el microscopio. Al momento de hacer la dilatación, lo trato de hacer siempre con mucho cuidado, tratar de no exagerar mucho. En estos casos era una cámara un poco estrecha. Cuando tengan cámaras estrechas, yo siempre les recomiendo, no está por demás por ahí pasarles un poco de manitol al paciente para deshidratar el vitro y tener espacio para trabajar. Y bueno, la otra sorpresa que me llevaba no solamente era eso, sino que también la cápsula anterior estaba completamente fibrosada, entonces adherida, apenas tocaba, se empezaba a romper, entonces era un dolor de cabeza para mí ya hacer esa cirugía. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, iba apenas agarrando, desgarrando y se me iba haciendo. Entonces, en estos casos, bueno, hasta que terminé de encontrar un plano en el cual no se estuviera rompiendo esa cápsula, termino de hacer la capsulorhexis. Sin embargo, como les vuelvo a comentar, a ver, si van a trabajar con pupila pequeña, cuando menos, y no van a poner ningún dispositivo aquí, como yo me siento cómodo con ese tamaño pupilar, bueno, cuando menos hagan todo el esfuerzo para que la capsulorhexis sea del mismo tamaño que su eje pupilar. Entonces, aquí yo ya decido cortar con unas microtijeras para agrandar la rhexis y hacer la cirugía, y bueno, ahí ya no habría ya ningún problema ya teniendo ese tamaño de la pupila para poder operar. Pero ¿qué pasa cuando uno no se siente cómodo con ese tamaño pupilar, o que vas a estar haciendo tales maniobras y que tú sabes que es un iris atrófico y que se te va a estar cerrando durante todo el momento de la cirugía? Bueno, tenemos diferentes dispositivos. Uno de ellos vienen siendo estos ganchos o bastones pupilares, los cuales son de mi primera elección para esa curva de aprendizaje para manejo de pupila pequeña. Por ejemplo, este video que están viendo es una catarata ya madura. Necesito ahí ya tener un espacio grande para poder sacar la catarata. Además de eso, veo por ahí que hay una inestabilidad de la cápsula. Sin embargo, bueno, pues hay que colocarlos. Entonces ahí ya me permite hacer un buen espacio. Uno de los tips que les puedo ir pasando para estos casos de catarata de pupila pequeña es la técnica quirúrgica. Una buena técnica sería un chop vertical en estos casos para poder fragmentar la catarata. Aquí hay otro caso más ustedes pueden ver por ahí como hay una seclusión pupilar, entonces tengo que hacer un stretching, más voy a poner unos bastones y una cámara estrecha. Igualmente estoy usando por ahí unos Kuglen. Trato de abrir un poco la pupila en ese espacio, vuelvo a poner viscoelástico para después colocar esos bastones y poder tener ese espacio para trabajar. Ahora, ¿qué les recomiendo en cuanto a los bastones? Al momento de estarlos colocando,
bueno, ustedes vieron que entran por una incisión de 1 milímetro. Al momento de estarlos colocando, no hacer mucha tracción al principio, sino que ya la tracción fuerte o el ajuste fino, por así decirlo, es cuando ya estén los cuatro bastones colocados. Otra de las cuestiones también sería, o yo les recomiendo, que se ponen, por ejemplo, uno inferior, el otro después lo pongan superior, después uno contralateral al otro. No es lo que le estoy presentando ahorita, pero es lo que yo ya he aprendido con el paso del tiempo, que es lo más práctico para que no se les vayan a estar moviendo por ahí. También yo sé que va a estar por ahí cerca su incisión principal y les va a estar colocando un poco de trabajo al momento de maniobrarlo, de estarlos colocando. Entonces, hacerlo no tan pegado a su incisión principal les va a permitir que van a poder hacer buenas maniobras durante la cirugía para poder sacar los restos. Voy a adelantar un poco el video. Y bueno, pues ya tienen ahí un buen espacio para poder realizar la cirugía de catarata. Ahí ya termino la cirugía y estoy ya retirando ya los bastones. Pueden retirar los bastones, esta es otra pregunta, si pueden retirar los bastones antes o después de la colocación del lente. Aquí en este caso yo estoy retirando los bastones antes de la colocación del lente porque ya veo que el iris no me va a estar costando ya mucho trabajo, ya no hay que hacer gran cosa más que solamente colocar el lente intraocular, como están viendo aquí. Si no se sienten con esa expertise, bueno, les recomiendo que lo coloquen ya después. Y ustedes fíjense cómo vuelve a quedar la pupila otra vez lo más redonda posible. Entonces esto es importante, ¿no? Que cómo queda el antes y cómo queda el después. Muchas veces estos pacientes necesitan por ahí alguna pupiloplastía, tratar de dejar el iris lo más redondito posible, siempre habla muy bien de la cirugía y del cirujano que se trató de hacerlo mejor. Este es un estudio que les dejo por aquí, es bastante interesante, analiza varios dispositivos para el uso de pupila pequeña, cuál causa el menor estrés pupilar. Hay varios videos en YouTube de diferentes dispositivos. Ahí también les dejo para cuando ustedes quieran ver alguna técnica quirúrgica en especial, por ejemplo, colocar, no sé, algún anillo de Morcher o algún Maljugin. Ustedes puedan ir viendo los videos y puedan pues realizarlos. Tenemos los anillos expansores de iris. Ahorita el que más he estado colocando ha sido, porque tengo experiencias en el anillo de Maljugin y el anillo de Sergio Canabrava. Entonces vamos a presentar, por ejemplo, este anillo de Canabrava. Los anillos como tales, y más en este caso, como ustedes van a ver en el de Canabrava, no es una pupila tan pequeña. En estos casos a mí me gusta utilizar este tipo de anillos en pupilas o en iris atróficos. ¿Por qué? Porque el iris se me va a estar regresando. Entonces me va a estar dando mayor soporte durante todo el procedimiento quirúrgico y no se me va a estar regresando el iris o pueda tener por ahí un riesgo de al momento de estar haciendo o estar buscando el vacío, llevarme un pedacito del iris con la boca de la punta del faco. Este es un dispositivo que es muy sencillo de estarlo colocando y ustedes fíjense cómo tienes un buen plano para trabajar. Vamos a adelantar el siguiente. Este es otro dispositivo y aquí hago una pausa. Quiero que ustedes vean, les puse esta edición. Ustedes pueden ver aquí los circulitos y estos rectángulos. Bueno, es porque el anillo tiene diferentes aletas, entonces unas van superiores y otras van inferiores al iris. Entonces, por eso es importante colocar viscoelástico también por debajo del iris para poderlo colocar. Y esta línea que ustedes van a ver aquí, van a ver cómo se va a traccionar el iris, se va a hacer completamente recto. Entonces,
se coloca, se empieza a ir girando. Aquí yo me ayudo siempre con una paracentesis para poderlo estar rotando con un Sinskey y llevarlo al plano deseado. Entonces, ahí está, ¿se acuerdan que les había puesto las aletas o los circulitos? Como deberían de ir colocados. Entonces, los pequeños van por debajo del iris, los grandes van por arriba, que es lo que les va a estar dando ese soporte. Ahora, aquí siempre hay que tener mucho cuidado, hacerlo lo más gentilmente para tratar de no dañar el iris y no se rompa ese esfínter. Ya al final se llevan ya las dos colitas y fíjense cómo se va a hacer esa línea para poderlo colocar. Esta es una cirugía de uno de los residentes, era un paciente con iris floppy, le dije, bueno, déjame lo coloco para que puedas trabajar y no haya ningún problema dentro de tu cirugía. Tenemos por ahí el anillo de Malyugin. Este es de mis favoritos. Realmente con este empecé a hacer una curva de aprendizaje desde el simulador. Por ahí tenemos en el instituto y en la Sociedad Peruana de Oftalmología, tenemos el simulador, el IC. Entonces ahí viene una simulación de anillo de Malyugin. Entonces, bueno, en este caso se pone ahí adrenalina para abrir un poco más la pupila, después por ahí un poco de viscoelástico, pero no dilata al 100% la pupila del paciente. Hay dos tamaños de anillo de Malyugin, me parece que está el de 6.5 y 7 milímetros, si mal no me equivoco. El anillo de Malyugin que están viendo por ahí, bueno, es uno que ya tiene bastante uso. Pero la clave de esto es, o lo que me gusta de este anillo es de que entra por una incisión de 2.2 milímetros, siempre ayudándome con mi mano, con mi mano izquierda, en este caso, o mi mano no dominante, para la colocación del anillo. Y ustedes fíjense cómo al momento de ir inyectando el anillo, va directamente hacia el iris, mientras que con mi mano con la que yo lo estoy inyectando, yo debo de ir haciendo un poco de tracción hacia atrás, ir sacando un poco ese inyector para poderlo colocar. Entonces es muy sencillo realmente colocarlo. Ahí me llevo un poquito la Descemet en ese caso, pero bueno, nada que no pueda solucionarlo tirándole un poco de viscoelástico para poderlo colocar. Entonces, ya habíamos hablado, ya les había mencionado por ahí alguna técnica quirúrgica, pupila pequeña, se puede usar un chop vertical. En estos casos también, bueno, ahí ya podría hacer un stop and chop, ya tengo un plano, un plano ya más grande para poder visualizar los fragmentos. En este caso, sí hago un chop vertical para tratar de romper los fragmentos. Levantar un poquito. Estamos con los tiempos ahí. Sí, yo lo sé ya nomás para retirar el anillo, que quiero que vean. Una vez retirando el anillo, se quita, se disloca el anillo, se sacan todos los aros y una vez que se hace eso, pues con el puro inyector se retira y sale completo. Ya por último, este es un esquema personal. Tenemos por ahí pupila amiótica, hago una dilatación farmacológica y bien importante, yo me fijo mucho en la amplitud de la cámara anterior. En casos de cámaras anteriores por arriba de 2.2 milímetros, personalmente si tengo un tejido iridiano atrófico, me gusta colocar anillo de Canabrava o anillo de Malyugin. Si tengo una cámara anterior por debajo de 2.2 milímetros y un tejido iridiano atrófico, utilizo bastones retractores de iris.
En cuanto si tengo el tejido iridiano normal, viscodilatación, sin equiolisis, vuelvo a hacer una viscodilatación, ahí yo veo si tengo espacio para hacer la faco, la hago, si no yo ya me voy por ahí, si hago, hago un poco más de stretching o coloco unos bastones retractores de iris. Perlas, pues lo vuelvo a dejar lo mismo, verifiquen siempre el tipo del iris, si es atrófico o si es flácido. Los AINES 2 horas antes de la cirugía, súper recomendable. Y lo que ya les había mencionado, lo de la cámara estrecha, para una buena selección y que no se les complique la cirugía. Pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Chente. Muy, muy completa la charla, la verdad que muy completa, y agradecerte. Y no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, pero la verdad que abarcaste todo, desde la parte farmacológica hasta el stretching que es utilizado y los ganchos que utilizamos en nuestros casos demasiado también para pupilas pequeñas y en residentes en curva de aprendizaje es muy bueno, y también todos los expansores nuevos que han estado. Ya el Malusin tiene varios años, pero bueno, Sergio Canabrava ya hace unos años ha sacado su anillo, que es muy bueno y lo he probado y es excelente. Así que agradecerte, Chente. Y por una cuestión de tiempo vamos a seguir. Yo lo sé. Muchas gracias. Por ahí todas las preguntas que tengan por... ¿Hay alguna pregunta? Sí, si hay alguna pregunta. Yo creo que fue muy completa la clase que no diste lugar a preguntas. Respondiste todo. Así si que hay alguna, y el doctor se queda un rato más y nos contesta. Y ahora vamos a seguir con el manejo de la catarata dura con el doctor Claudio Orlich, que es un honor también tenerlo aquí con nosotros. Claudio es de San José, de Costa Rica, y es un referente en cirugía de segmento anterior. Así que, Claudio, bienvenido y muchas gracias. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme y permitirme participar. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, la idea, me solicitaron hablar un poquito de catarata dura, y la idea es presentarles cómo lo manejo yo personalmente. Existen diferentes clasificaciones para determinar qué tan dura es una catarata. La mayoría de ellas no incluyen las cataratas de las que vamos a hablar ahorita, que son esas cataratas negras o esas cataratas que no permiten ni siquiera valorar el fondo de ojo. Estas cataratas tienen un manejo que es muy diferente al de una catarata normal o a las que hacemos normalmente. Son esas cataratas negras que el paciente está en percepción de luz o algunas veces en movimiento de manos y que tienen un manejo especial. El manejo de estos tipos de cirugías empieza desde la consulta, no empieza directamente en el quirófano. Es muy importante conocer el tiempo de evolución. Generalmente son cataratas que tienen una larga evolución. Es importante preguntarle un poquito al paciente sus antecedentes. Hoy en día es muy raro ver pacientes que tengan este tipo de cataratas en ambos ojos porque estarían completamente ciegos. Muchas veces son pacientes que tienen una historia de que ese ojo es un ojo ambliope o que tuvo un traumatismo o que por alguna razón no se había operado antes. Entonces eso es muy importante hablarlo con el paciente, estar siempre seguros de que la agudeza visual corresponde a la catarata. Generalmente estas cataratas ven movimiento de manos o percepción de luz. Al revisarlos en la lámpara de hendidura, pues obviamente son pacientes generalmente añosos. Ya decía muy bien Vicente que este tipo de pacientes tienen cámaras anteriores estrechas, que es bueno usar manitol cuando son menores de 2.5 milímetros. Y evidentemente revisar que el paciente no tenga facodonesis o iridodonesis. Se le puede pedir al paciente que mire hacia varios lados. Aquí se pegó el video, pero la idea es que el paciente vea hacia varias diferentes direcciones y ver si hay un movimiento o no del cristalino. Incluso uno puede hacer cierta presión sobre el ojo para mover el ojo y determinar si hay movimiento, facodonesis o iridodonesis. La mayoría de estos pacientes es imposible ver el fondo de ojo, entonces se les hace un ultrasonido ocular, si uno no es un gran experto, por lo menos para determinar que no tiene un desprendimiento de retina o estar seguro de que el paciente, pues la cirugía le va a beneficiar, porque son pacientes que generalmente la agudeza visual es muy mala y es muy difícil de explorarlos. Como toda cirugía catarata,
pues hacer una microscopía especular, una topografía, un OCT, que muchas veces no va a salir nada en estos pacientes. La biometría en ellos va a ser muy importante porque la mayoría de los equipos, incluso los equipos modernos como el IOMaster 700 en este tipo de cataratas, pues generalmente no funcionan porque son cataratas muy duras. Y el consentimiento informado es muy importante, hablar con el paciente de que no podemos revisar bien el fondo de ojo, que nos podemos llevar una sorpresa que el paciente tiene una cicatriz macular o que tiene alguna otra cosa que no va a permitir que alcance el máximo potencial visual, pero es importante que el paciente sepa que su catarata es muy importante, que vamos a hacer lo posible porque recupere la visión, pero va a depender de cómo está el resto del ojo. Este es un paciente que vi esta semana para esta charla, una catarata negra, y en el ojo derecho, que es el ojo de la fotografía, pues no se alcanzó a realizar la biometría con el IOMaster 700. Entonces siempre tenemos el recurso de seguir usando el modo A o hacer una biometría por inmersión para determinar el poder del lente. En cuanto a la selección del lente, es muy importante en estos casos lo ideal. Yo normalmente en los pacientes con una catarata dura o una catarata negra o nigrans, lo que hago es usar un lente de 3 piezas. Me gusta usar el lente de Zeiss porque tiene unos ápticos especiales que en caso de que tuviera que hacer un llamane o que se complique la cirugía, se puede utilizar este lente. Es un lente que tiene las ápticas redondas que pueden colocarse en el sulcus. En caso de una complicación, ahora decía Bruna que algunas veces tiene que abotonar un lente en pacientes pediátricos. Bueno, una cirugía de catarata complicada, muchas veces hay que abotonar o dejar una lente en el sulcus, y el hecho de que sean las ápticas redondas es muy importante. Para residentes tiene la ventaja de que son lentes biconvexos, que generalmente uno trata de colocarlo en una posición adecuada, pero a veces en cirugías complicadas pues tiene cierta ventaja el hecho de que no importa si se pone al derecho o al revés la lente intraocular. Se puede usar también en una cirugía extracapsular. En caso de que tuviéramos que convertir la cirugía en una extracapsular, están diseñados no solo para ponerse en la bolsa capsular, sino que también se pueden usar en una extracapsular. En cuanto a la anestesia, en estas cataratas duras yo prefiero usar retrovulvar. La inmensa mayoría de mis cirugías las hago con cirugía tópica, con anestesia tópica. Sin embargo, en estas cataratas tan duras hay un alto porcentaje de riesgo que podamos tener alguna complicación y que se requiera de hacer algún procedimiento especial, que haya que colocar ganchos, que haya que colocar hacer una fijación escleral. Entonces prefiero en todos estos casos de cataratas extremadamente duras hacerlas con anestesia retrovulvar. Algunas recomendaciones son cosas que ya se mencionaron. En cámaras menores a 2.5 usar siempre manitol, siempre teñir la cápsula porque no hay un reflejo, de la retina. Entonces es necesario teñir la cápsula con azul tripano, hacer una rexis un poco más grande de lo que hacemos habitualmente. Y usar pulsado o foco en burst para evitar, como son cataratas tan duras, el daño endotelial. Cada 5 o 6 unidades de CDE, pues es buena idea siempre inyectar viscoelástico para proteger el endotelio. Y si el endotelio está con un número de células muy disminuido, pues también se puede hacer incluso más seguido, cada 3 unidades de CDE. Y es muy importante utilizar técnicas de prefractura. La prefractura va a disminuir el tiempo del ultrasonido, va a disminuir la pérdida de células endoteliales y nos va a permitir hacer la cirugía de forma más eficiente y más rápida. Existen diferentes tipos de prefractura. Aquí vamos a ver de forma rápida lo que sería un pre-chopper, en este caso el doctor Aguilar. Y eso al prefragmentarlo pues va a permitir disminuir mucho la cantidad de energía que vamos a usar. Este es el pre-chopper este es el ultra chopper de Lucho Scaff. Aquí lo voy a adelantar por razones de tiempo y probablemente ya lo han visto muchas veces, pero es otra opción para prefragmentar una catarata dura y disminuir la cantidad de energía que se va a usar para extraer la catarata. En este tipo de catarata no es buena idea utilizar, por ejemplo, hacer un surco, hacer un dividir en vencer o hacer un stop and chop, porque la cantidad de energía que se utiliza es muy alta, entonces es mejor hacer una prefractura. Yo uso el MyLoop.
El MyLoop es un filamento de nitinol que es de níquel y titanio, es una aleación de níquel y titanio, y ese filamento o ese lazo me permite prefracturar la catarata, disminuyendo la cantidad de energía que se usa durante la cirugía, disminuyendo también la cantidad de BSS que se requiere, y también va a disminuir la pérdida de células endoteliales. Entonces, esto es una catarata negra o una catarata que teñimos con azul tripano. Aquí se introduce ese lazo por debajo de la cápsula. Tenemos que estar seguros que está dentro de la bolsa capsular. Prácticamente no se ve dónde pasa el lazo porque es una catarata muy dura. Y siempre que cerramos este lazo, que cerramos el MyLoop, que esto lo distribuye Zeiss, es buena idea utilizar un segundo instrumento porque va a tender a rotarse dentro de la bolsa capsular. Entonces aquí lo podemos fragmentar en 2, en 4 o incluso lo podemos utilizar varias veces dentro de la bolsa para fragmentar ese cristalino en múltiples ocasiones. Estos son algunos consejos, siempre tener la cápsula porque es importante poder visualizar la cápsula y estar seguros que estamos introduciendo el MyLoop por dentro o por debajo de la cápsula, por dentro de la bolsa capsular. Idealmente hacer una rexis un poquito más grande de lo que hacemos normalmente. Normalmente se hace como de 4.8, 5 milímetros máximo. Idealmente una catarata muy dura, pues generalmente es mejor hacerlo de 5,5, incluso 6 milímetros. Esto es una rexis relativamente grande que nos va a permitir trabajar con mayor facilidad e introducir bien el MyLoop sin mayor riesgo de lesionar la cápsula. Siempre asegurarnos que estamos por debajo de la cápsula, hidrodisecar. Hay personas que les gusta usar el MyLoop sin hidrodisecar, sin embargo creo que es mejor siempre hidrodisecar y estar seguros de que rota ese núcleo. Y a la hora de introducir el MyLoop, pues lo vamos a colocar, siempre verificar por fuera del ojo que abre. Este dispositivo inicialmente se puede usar muchas veces. Posteriormente, cuando lo empezó a distribuir Zeiss, se puede abrir ese lazo un número determinado de veces, pero se supone que no es, que es un dispositivo desechable, que no lo podríamos usar en más de un paciente. Entonces siempre es bueno revisar que abre bien antes de introducirlo en el ojo, y entra por una incisión de 2.2. En este caso vamos a entrar por la misma incisión de la FACO. Ahí entramos por detrás de la cápsula, se abre por completo. Su diámetro total es de 10.5 milímetros. En este caso sí se vio cómo pasa por detrás del cristalino, y usamos un segundo instrumento para evitar que tienda a rotarse dentro de la bolsa capsular. Él siempre va a tratar de rotarse cuando cerramos el MyLoop. El MyLoop no cierra por completo. Entonces a veces hay que terminar de separar las dos porciones de la catarata con un segundo instrumento, se rota y podemos volver a abrirlo dentro de la bolsa capsular y volver a fragmentarlo, en este caso para hacer cuatro fragmentos. Se puede usar en pupilas pequeñas, siempre y cuando uno esté seguro que está dentro de la bolsa capsular. Puede ser una opción buena también para fragmentar una catarata dura en una pupila pequeña. Ya ha hablado Vicente muy bien de las técnicas para pupilas pequeñas, usar ganchos o similares. Cuando tenemos una catarata dura de este tipo, siempre tenemos que estar seguros de que vamos a tener un anillo de tensión capsular en caso de que haya debilidad sonular, que es muy frecuente en estos casos, contar con un vitrector. Siempre estar entrenado en técnicas de extracción extracapsular, que puede ser una posibilidad, y de ser necesario apoyarse con un retinólogo. Cuando hay este tipo de cirugía de catarata dura, hay que estar también pendiente de que no hayan quemaduras en la incisión. Es más frecuente que se ocluya la punta, y entonces cuando uno ve que el viscoelástico se pone blanco, pues es el primer signo de alerta de que la punta está ocluida y que la punta se está sobrecalentando por arriba de 60 grados centígrados, que es cuando puede producir una quemadura en la incisión. No solo se puede tapar la punta, sino que en algunos casos, como en aquí vemos que estamos tratando de hacer la facomulsificación, no está tapada la punta, la cambiamos. Al volverla a cambiar, sigue tapada,
y entonces ya nos damos cuenta de que no es la punta lo que está tapado. Recordar que en estos casos a veces es tan dura la catarata que se puede tapar no solo la punta, sino que se pueden tapar las mangueras, los tubos se pueden ocluir, y entonces hay que cambiar todo el sistema de mangueras o todo el cassette en algunos casos cuando la catarata es demasiado dura y se puede ocluir las mangueras también y no solo la punta. En el manejo posoperatorio, evidentemente, son pacientes que se pueden inflamar más. Si uno tiene un CD alto o sospecha que el paciente se va a inflamar mucho, pues puede dejarles acetato prednisolona cada hora. Puede utilizar, si sospecha que va a tener un edema corneal o al día siguiente lo ve con mucho edema, pues soluciones hipertónicas, y siempre manejar hipotensores ayuda también a disminuir el edema corneal. Entonces, en general, son cataratas, las cataratas duras o estas cataratas negras son de un manejo especial. Se van a beneficiar mucho los pacientes si hacemos técnicas de prefractura. Creo que el MyLoop de Zeiss es, sin ningún interés económico, me parece que es una opción muy buena para residentes o personal en entrenamiento, porque es muy seguro, permite disminuir mucho la cantidad de ultrasonido que se usa durante la cirugía, y eso va a disminuir mucho la pérdida de células endoteliales, favoreciendo al paciente y evitándole el riesgo de una descompensación corneal. Hay algunas técnicas también que no quise mencionar por tiempo, pero por ejemplo, la mayoría de las veces que se rompe la cápsula posterior es justo cuando queda el último fragmento. Entonces hay quienes inyectan primero la lente intraocular cuando ya queda solo un pequeño fragmento, y eso ayuda mucho también a disminuir la ruptura de la cápsula posterior, porque el lente sirve para dar cierto soporte a esa cápsula posterior y evitar que se vaya a venir en ese último fragmento, que es cuando más se presentan las rupturas de la cápsula posterior en estos pacientes con cataratas duras. Entonces, en general, son un tipo de catarata que son muy particulares, que como vimos es importante desde antes de la cirugía estar preparados, de interrogar bien al paciente, de estudiarlo bien, y en el momento de la cirugía, pues seguir todas estas recomendaciones que hablamos anteriormente. Muchas gracias. Bueno, y es mejor hacer una extracapsular en algunos casos que cuando uno no tiene un buen entrenamiento, o que una vaca muy complicada. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas situaciones en que no has podido y has tenido que convertir? ¿O en general con todas estas técnicas vos podés solucionar esas cataratas muy duras? Salvo que sea una catarata negra, obviamente, primero en la consulta, pero ¿te has encontrado con alguna adolescente que no has podido, o en general con estas técnicas vos podés solucionar? Yo el MyLoop lo uso más que todo en cataratas duras, no lo uso en cataratas convencionales, porque en realidad no le veo mucha utilidad en una catarata normal. Pero en estas cataratas duras creo que funciona muy bien, la verdad que es muy seguro. Nunca he tenido una ruptura de la cápsula posterior por usar un MyLoop o un lazo de estos. Creo que le favorece muchísimo al paciente y al cirujano. En realidad, cuando uno ya tiene el cristalino fragmentado en 2 o en 4, pues ya prácticamente la cirugía va muy adelantada y las posibilidades de que se complique son mucho más bajas. ¿Y el ultrachopper de Lucho, de SCAF, cuántas lo has usado? El ultrachopper de SCAF, el problema es conseguir las puntas. Sí lo he usado, pero el problema a veces es que Lucho te regala la punta, pero después de cierto número de usos, pues se te daña la punta, y a menos que le pidas a Lucho que te regale otra, es difícil de contar con la punta como para usarlo en rutina. Me gustó mucho el tip de los lentes de 3 piezas. Yo creo que es clave, por si pasa algo, uno después puede tener la opción de hacer otra técnica, de suturar, de un Yamane, de buscar la lente. La verdad que es muy bueno, y ese tip me gustó. El viscoelástico, la cuestión del viscoelástico, colocarla en varias oportunidades, ir despacio, teñir la cápsula. La verdad que muy bueno, Claudio. Gracias.
Mucho gusto. Excelente, excelente, Claudio. Muy buena presentación. Te hago una pregunta. Vos mostraste un caso y hablaste un poco también de la quemadura incisional en cataratas duras. Cuando sucede, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cómo haces el abordaje? ¿Cómo Cerrar. continúas la cirugía? Sí, es raro que te pase. A mí me ha pasado un par de veces. Me pasó con el Centurión cuando empezamos a usarlo, porque donde se ocluía la punta, el sensor detectaba como que no habían cambios en la presión, dejaba de inyectar líquido y se producía una quemadura. Lo primero que hay que darse cuenta es cuando el viscoelástico se empieza a poner como blanco, como en esa fotografía que mostré. Si uno ve que el viscoelástico se pone blanco, inmediatamente tiene que parar, porque eso es lo primero que vas a ver antes de que se queme la incisión. Entonces, ya una vez que se quemó, pues cerrarla a veces es muy difícil. Lo más fácil es hacer como una especie de colgajo, como hice más atrás en la esclera, hacer una pequeña incisión y permitir que ese tejido se pueda afrontar de forma más fácil con la córnea, porque cerrarlo en forma directa, a veces tienes que ponerle una incisión de 2, 3 milímetros, tienes que poner 8 puntos o más. Entonces, a veces lo mejor es irse un poquito hacia atrás, hacer una pequeña incisión en la esclera y permitir que se relaje un poco la esclera y poder hacer una sutura de forma más apropiada, pero la verdad que lo más fácil es evitarlo. Y el tip que les podría dar es eso, que si ven que el viscoelástico se pone blanco, parar inmediatamente. Sí. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, Claudio. Excelente presentación. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, vamos a continuar con el manejo de la catarata polar posterior. Ahora el disertante es el profesor doctor Carlos Nicoli. El doctor Nicoli, bueno, es un oftalmólogo de mucha experiencia, muchos años de experiencia. Uno de los primeros que comenzó con la FACO acá en Argentina y fue, fue profesor, fue profesor de la UBA, de oftalmología y, y especialista obviamente del segmento anterior y cirugía. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Voy a buscar la presentación. Vas a compartirla. Perfecto. Sol, está habilitado, ¿no? Para compartir. Sí, está habilitado. Gracias. Compartir. Acá está. Está en el escritorio. Eso es lo que tengo que buscar. Dejala abierta y compartís. Sí. A ver, cerrá ahí. ¿Cómo? Ahí estamos viendo el mail. Cerrá el mail y ahí compartís. Ahí buscás la presentación. Pero escúchame, Manu. Cerrá el mail, dejá de compartir, cerrá el mail, porque está el mail abierto. Ahí puse, doctor, para que deje de compartir. Sí, abrí la presentación. La estoy buscando, Manu. Ah, no la tenías ahí lista. No, porque estaba en el escritorio, pero no sabía cuándo me iba a tocar a mí, qué sé yo. Acá está, escritorio, carpeta, captura.
Si no, buscala y vamos con la siguiente. Ya está. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. Doctor, tiene que volver a poner compartir pantalla porque ahora no estamos viendo su pantalla desde Zoom. Lo mismo que hizo antes, pero ahora en la presentación. ¿Y dónde lo encuentro? En Zoom, como hizo antes, en el medio donde dice compartir pantalla en verde. Quizás le quedó el zoom minimizado abajo. ¿Abajo? Claro, fíjese si tiene el zoom abajo, minimizado. No lo encuentro. Ese es el... ¿Ve la cámara de Guido en algún lado? ¿Cómo? ¿Lo ve a Guido en algún lado de la pantalla en chiquito? No tengo nada. Solamente veo la presentación. Solamente veo la presentación que hice. Tenés que abrir la pantallita del Zoom. Así abrís el Zoom. Es lo que estoy buscando. Bueno, si querés, buscalo tranquilo y vamos con la siguiente. Bueno, dale. Dale. No sé si Melina estás. Sí, yo estoy, ¿me escuchan? Sí, hola Melina. ¿Se me escucha bien? Porque tengo los auriculares, a veces no se escucha bien. Sí, se escucha. Sí, perfecto. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias, Manu y Guido, por la organización y por la invitación. Para mí es un honor ser parte de este curso de la UBA. ¿Ahí están viendo bien la presentación? Perfecto. Perfecto, Gracias. muy bien. Bueno, voy a hablar de inestabilidad capsular. Yo soy Melina Morkin, soy originalmente de Argentina, estudié medicina en Favaloro y luego hice mi residencia en Tufts en Boston y luego hice un fellowship en catarata, córnea y cirugía refractiva en Bascom Palmer y luego de eso seguí viviendo en Boston donde trabajé en Tufts como faculty y ahora también en ATRIS. Y no tengo ningún interés financiero en esta presentación. Bueno, al hablar de inestabilidad capsular hay muchas opciones que podemos usar en el quirófano. Ganchos capsulares, segmentos de tensión capsular, anillos. Y la verdad que las opciones pueden ser variadas y a veces cuando uno tiene tantas opciones es más fácil confundirse. Entonces, para mí las preguntas claves que uno tiene que preguntarse a la hora de tomar las decisiones en el quirófano es ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Y ¿por qué no? Y ¿cómo? Para hablar de anillos de tensión capsular, primero quiero preguntarle quién. Bueno, primero todos los cirujanos de catarata podemos usar anillos de tensión capsular. ¿Qué son? Hay 4 tipos de anillos. Está el anillo estándar, que lo muestro acá arriba a la izquierda, que es simplemente un arco con 2 ojales, uno distal y uno proximal, que nos ayudan también a usar, por ejemplo, si tenemos un Sinskey en el quirófano para poder manipularlo mejor y para inyectarlo también. También está el anillo de Sioni, que es como el estándar, pero ven que tiene un ojal adicional que se parece a un segmento de AMED, lo que nos permite este tercer ojal, que si pueden ver acá en un corte transversal, tiene una elevación. Esto nos permite también suturarlo a la esclera de ser necesario. Luego tenemos el anillo de tensión capsular de Henderson, que ven que está como más ondulado. Lo que nos permite esto es inyectarlo incluso cuando hay un poco de material de corteza remanente, y así permite dejar más espacio para remover la corteza de una manera más controlada. Y luego también está el anillo de tensión capsular de Malyugin, que es como el estándar, pero también tiene una opción de sutura a nivel distal. ¿Cuándo? Bueno, ¿cuándo aplicamos un anillo de tensión capsular? En esos casos que tienen diálisis celular focal, hasta menos de 4 horas de reloj, que sería menos de 120 grados, o sea, menos de un cuadrante, o cuando hay una debilidad celular leve y difusa, como en un caso de pseudoexfoliación. Y siempre se dice que el dicho es que hay que inyectarlos tan tarde como sea posible, pero tan temprano como sea necesario. ¿Por qué tan tarde como sea posible para poder remover la mayor parte de la catarata que podamos o corteza que tengamos remanente, pero también antes de que se compliquen un poco las cosas en el quirófano? ¿Dónde? Siempre va en la bolsa capsular. ¿Por qué? Bueno, pues nos permite proporcionar simetría capsular en casos de una diálisis celular focal. También distribuye el peso de la lente intraocular.
hacia todas las zonas que están intactas, disminuye la rotación en las lentes intraoculares tóricas, en esos ojos que son largos, que tienen unas bolsas capsulares más grandes. Se recomienda, especialmente con un largo axil de más de 26 milímetros, de inyectar un anillo de tensión capsular para prevenir la rotación de la lente. Y también previene contracción capsular y fimosis, porque la mantiene a la cápsula más dilatada. Está contraindicado si hay un desgarro de la cápsula, sea anterior o posterior. Claramente en ese caso eso va a hacer que el desgarro se extienda más. Y además hay que tener cuidado porque puede atrapar la corteza en la bolsa, como había explicado más anteriormente. En esos casos los anillos de Henderson son más óptimos. En cuanto a cómo elegimos el tamaño de un anillo de tensión capsular, las mediciones de el limbo a limbo y la longitud axial del globo ocular correlacionan con el diámetro de la bolsa. Todo tiene que ver con el diámetro de la bolsa. Entonces, acá pueden ver que dependiendo del largo axial, si tiene 24 a 28 milímetros, que es lo más tradicional, iríamos con el tamaño intermedio, que cuando se abre llega a tener 12 milímetros, pero también hay unos más chicos y más grandes dependiendo de si el ojo es más grande o más corto o más largo. A veces no tenemos acceso a la data en el momento, o estamos nerviosos, o el instrumentador no puede conseguir nuestras biometrías. Entonces, en general, en ese caso es mejor ir con el tamaño más grande, especialmente cuanto más débiles son las células, más grande nos conviene que sea el anillo. La inserción se puede hacer con un inyector de Goddard, que es el que se usa para un anillo estándar. También hay inyectores precargados, como de FCI, para Henderson y McGuigan, al menos acá en Estados Unidos es los que están disponibles. O también se puede hacer una inserción manual, que eso se puede hacer con cualquier tipo de anillo. Y los consejos que tenemos para la inserción del anillo, generalmente se recomienda colocar el anillo hacia el área de pérdida zonular, porque eso es como que hace que las zónulas que ya están tensionadas o que tienen una falla, eso hace que la presión vaya hacia afuera, como está mostrado acá en este ejemplo. No sé si pueden ver mi cursor, pero ahí estoy señalando dónde está la zona de la inestabilidad zonular, y hay que inyectar hacia ese lado. Siempre tratar de visualizar donde tenemos el ojal delantero y trasero para asegurarnos de que sabemos cuánto avanzamos, porque siempre lamentablemente hay un riesgo de potencial penetración o de perforar la cápsula. Entonces siempre tenemos que hacerlo de una manera bien controlada y asegurarnos de no poner mucha presión. Si vemos mucha resistencia al insertarlo, significa que capaz que tenemos que modificar la técnica para el avance. Y siempre se recomienda inclinar el inyector hacia abajo y liberar el ojal trasero con un gancho de Sinskey. Eso también nos puede dar más control, lo voy a mostrar en un video ahora. Y siempre asegurarnos de que todo permanezca en la cápsula, porque siempre al liberarlo hay una chance de que estos ojales, cuando uno los libera, atrapen la cápsula Rexis y quedan anteriores a la cápsula. Y siempre es mejor hacerlo de una manera lenta y controlada para tener un mejor control de la cirugía. Este es un video donde muestro 3 técnicas de inserción de anillo de tensión capsular. En el primero estoy usando un inyector de Goddard, como están viendo acá, que lo oriento bien hacia la izquierda, así cuando va saliendo el anillo de tensión capsular, va siguiendo el contorno del ecuador de la bolsa capsular. En el segundo caso, estoy controlando el ojal distal con mi Sinskey, como ven acá, y no lo dejo ir hasta que sé que ya saqué todo mi anillo dentro de la cápsula. Ahí lo dejo ir y luego uso ese mismo Sinskey también para liberar el ojal proximal. Y este es un caso de inserción manual. Siempre la inserción manual va a ser la más lenta, pero la más controlada. En este caso ya hay un segmento de AMED que está suturado a la esclera con una sutura de Gore-Tex. Y ven cómo puedo usar mis forceps para ir manualmente ir avanzando este anillo. Incluso acá estoy usando unos forceps intraoculares que me permiten tener mayor control y genero también menos tensión, porque directamente lo libero dentro de la cápsula sin tener que estar ejerciendo ninguna fuerza o encontrando ninguna resistencia. Ahora vamos a hablar de ganchos capsulares. Acá tenemos algunas fotos que muestran cómo funcionan. Bueno, todos los cirujanos de catarata podemos usar ganchos capsulares. Ahora vean que son bien distintos de los ganchos de iris. Estos son más grandes. Acá, por ejemplo, el gancho estándar, hay 3 tipos. Está el estándar, que es el que muestro arriba a la derecha. Van a ver que tiene como ¿cómo sería? Como un loop, ¿no? Como que es bien grande, es bastante más grande, es bien blunt, sería como, no tiene nada que sea puntiagudo, pero tiene una apertura en el medio, lo cual luego fue modificado por Chang. Acá ven un gancho capsular modificado por Chang en la parte inferior de la presentación, que ven que tienen este loop que es mucho más chiquito. ¿Por qué?
Porque hay un riesgo de cuando uno pone un segmento de AMED y luego uno pone un anillo de tensión capsular que se pueda atrapar ahí. Entonces la idea es generar el menor obstáculo, y también esto es lo que hace MACUL, que tiene el menor obstáculo potencial a una inserción de un anillo de tensión capsular. El problema de MACUL es que es más parecido a un gancho de iris, que es un poco más puntiagudo y hay un mayor riesgo de generar un desgarro de la cápsula. Generalmente se usan entre 2 y 4 de estos por cirugía. ¿Cuándo los insertamos? Bueno, esto sirve para la remoción de catarata en el contexto de una diálisis anular grande. Generalmente estamos hablando de 5 a 12 horas de reloj. Y mejor es colocarlo después de completar la rexis. Lo que pasa es que hay casos donde uno los tiene que usar incluso durante la capsulorexis, porque si uno empieza a hacer una capsulorexis y hay tanta inestabilidad anular que no podés tener una como contratracción para generar la celulorexis, hay cirujanos que también lo utilizan mientras uno está haciendo la capsulorexis, pero generalmente es mejor hacerlo después. ¿Y dónde? Bueno, va en el borde de la capsulorexis anterior a través de una paracentesis de 1 milímetro, que ahora vamos a ver en el video. ¿Por qué? Bueno, porque así previene que la catarata caiga hacia atrás. Generalmente cuando uno empieza a ver que todo se está yendo para el polo posterior, esto nos permite mantener todo más bien anterior y más controlado. Y también facilita la extracción de la corteza antes de colocar un anillo de tensión capsular. Como decía antes, es mejor remover todo el material lo mayor posible antes de poner un anillo de tensión capsular, porque después medio que queda atrapado bajo el mismo. Pero hay que tener mucha precaución de usar ganchos de iris para el soporte capsular. Hay muchos cirujanos que han utilizado, especialmente si uno no tiene acceso a los ganchos capsulares, pero sí están asociados con un mayor nivel de desgarro de la cápsula y también pueden deslizarse más fácilmente. Acá voy a mostrar un video donde ejemplifico la inserción de un gancho capsular a través de una paracentesis de 1 milímetro. A veces es difícil poner el primer gancho, como están viendo acá, especialmente si todavía tenemos la catarata, porque la catarata está tomando bastante lugar y no hay espacio para insertar este gancho que es tan voluminoso, y más si tenemos toda la bolsa que se está yendo para atrás hacia el segmento posterior. Entonces lo que ayuda mucho en estos casos es inyectar un poco de viscoelástico bajo la capsulorexis para hacer un poco más de espacio. Incluso puedo usar forceps intraoculares para tener mayor control. Acá pongo un segundo gancho. Es muy importante no poner mucha tensión en estos ganchos cuando los cierro, porque eso puede estresar las células del lado opuesto. Y acá pongo un tercer gancho que me ayuda a distribuir todas estas fuerzas a nivel 360 grados. Generalmente 3 ganchos son suficientes, pero puedo poner un cuarto también de ser necesario. Y no solamente es importante cómo uno los inserta, sino también la remoción. ¿Por qué? Pues son tan grandes y voluminosos que también es más fácil llevarme puesta la capsulorexis o la cápsula. Entonces siempre hay que tenerlo con más cuidado que un gancho de iris que uno directamente puede tirar para atrás. Aquí hay que rotarlos y tener más paciencia para asegurarme de no tener ninguna sorpresa y no llevarme puesto nada cuando los estoy sacando. Ahora voy a hablar de segmentos de tensión capsular. En este caso, no todos los cirujanos de catarata yo diría que los tienen que utilizar. Generalmente cirujanos de segmento anterior más avanzados. ¿Por qué? Porque la inserción no es tan fácil. Estos segmentos se aseguran a la esclera, entonces tiene un nivel de complejidad un poco más avanzado, como vamos a ver ahora. ¿Qué son? Bueno, hay un solo tipo, al menos que yo conozca, capaz que en Latinoamérica hay algún otro tipo, pero yo conozco los segmentos de AMED, que vienen empaquetados en unidades individuales, pero a veces necesitamos usar 2, porque pues, se pueden poner 2 en lados opuestos del ojo. ¿Cuándo? Bueno, generalmente se recomienda usar cuando hay una diálisis celular de mayor de 120 grados o 5 a 12 horas de reloj. También se pueden poner, como dije antes, bilaterales de cada lado para asegurar toda la bolsa capsular. Que también, como dije, se sutura la esclera a través del ojal central. Entonces, como pueden ver acá hay 3 ojales, el distal, el proximal y el central. Y el central es el que vamos a utilizar para asegurar a la esclera. Entonces, a través de este ojal se puede pasar una sutura de Gore-Tex, o también se usan las de Prolene, que también hay técnicas descritas como la de Canabrava, donde uno puede hacer como si fuera un flange haptic también para asegurarlo a la esclera. Hay muchas opciones de cómo se pueden asegurar. Pero lo que es más importante de ver es que está diseñado para que este arco que tiene acá, o este semiarco, esto va adentro de la bolsa capsular. En cambio, este gancho que va con la sutura va por arriba de la capsulorexis y de ahí, como vamos a ver en el video, esto se asegura a la esclera.
Entonces esto nos permite asegurar permanentemente la bolsa capsular de la esclera, porque esto lo suturamos, y es útil si la única opción es la colocación de la lente ocular dentro de la bolsa. Verdaderamente cuando queremos preservar la bolsa capsular, esta es la mejor manera de asegurarlo de la esclera y que no haya ninguna sorpresa en el resto de la cirugía. Entonces este es un ejemplo de un video que es una cortesía del Dr. Cameron Rías. Acá él ya tiene ganchos de iris incapsulares y tiene una peritomía donde están midiendo 3 milímetros posteriores al limbo. Por acá genera 2 esclerotomías y luego carga este anillo, el segmento, perdón, con una sutura de Vortex, como están viendo ahí, y externaliza la sutura a través de las esclerotomías. Entonces se debe sacar los dos terminales de la sutura y hacer un nudo a nivel de la esclera. Ahora, como pueden ver, es importante asegurar el anillo, el segmento, como les dije antes, con el arco adentro, pero el gancho afuera y arriba de la cápsula Rexis, y no tensionar mucho al cerrarlo. Simplemente es asegurarlo, pero no tensionar, porque si no pone más tensión en el resto de las zónulas que tenemos remanentes. Y luego él puede insertar un anillo de tensión capsular y una lente de 3 piezas en la bolsa capsular, y ven como hay muchísima estabilidad zonular después de este momento. Entonces creo que es muy importante estar familiarizado con estas técnicas. Creo que todos sabemos identificar los pacientes que pueden ser problemáticos en el quirófano cuando estamos haciendo el preoperatorio. Podemos identificar su exfoliación, podemos identificar una catarata traumática, una catarata focal o que tiene hidrodiálisis. Pero verdaderamente creo que es muy importante saber estas técnicas, lo más posible, estudiarlas, familiarizarlas, ver videos, que hay interminables recursos en internet, practicar en el quirófano o ver a otros colegas, hacer wet labs o incluso trabajar con modelos de ojos artificiales, porque en muchos casos lamentablemente puede suceder en el quirófano. Incluso luego de hacer todas las preguntas en el preoperatorio, hay pacientes que van a tener inestabilidad celular en el quirófano y nos agarran por sorpresa. Entonces creo que saber con qué contamos en el quirófano, qué dispositivos tenemos, saber qué tamaños tenemos, estar familiarizados para un plan B van a mejorar nuestros resultados. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Meli. Sí, como vos coincido. Me parece que siempre hay que tener en nuestra caja quirúrgica un anillo por lo menos simple, porque podemos desonurar y tener alguna complicación y queremos arreglar eso. Yo creo que es vital. Y bueno, ya después las otras técnicas esas con los segmentos de AMED y eso están muy buenos, y esas fijaciones que están muy en moda con las técnicas también de los flange o el uso de prolene también para suturar y para fijar esos segmentos y poder tener el back bien firme y bien estable es una de las opciones. Y además, lo que vos decías, utilizar cuando vamos a agarrar el back, utilizar los ganchos para el back, no los ganchos de iris que tal vez podemos desgarrar esa Rexis y tener algún problema, pero excelente. Impecable. Muchas gracias, Manu. Impecable, la verdad que muy completa y muy bueno también cómo enseñaste el distinto tipo de anillo de tensión capsular para el distinto diámetro anteroposterior, eso es fundamental. Y a mí me gustó mucho lo que mostraste, las maniobras quirúrgicas que mostraste, tanto del implante del anillo de tensión capsular como también de los retractores capsulares, cómo te ayudás con las endopinzas, ¿no? O sea, como con las endopinzas vos lo haces mucho más suaves y mucho más polite, más amigable con la cápsula, ¿no? Que a veces es lo difícil en estas maniobras es eso, ¿no? Que la cápsula no sufra más de la sonulopatía que ya tiene. Sí, tal cual, sí. Creo que las endopinzas no siempre las tenemos disponibles o son más costosas, pero la verdad que a veces uno quiere tenés que meter otra mano dentro del ojo y esa es la solución que tenemos para poder controlar las cosas mejor, pues la verdad que todo al final del día en estos casos es no dañar más zónulas y mantener las que tenemos preservadas. Y en general vos utilizás el inyector. A veces lo hace con el Coolen, ¿viste? Y con el Coolen. Claro, no tal cual. Para colocar los anillos, ¿usás el inyector, el precargado o lo pones directamente? Yo en mi caso tengo el primero que mostré, que es el de Gutter, se llama, pero es muy, lo cargas en el momento. Hay unos que vienen precargados, no creo que haga falta. Viste, como cuando uno usa lentes intraoculares precargadas y las que cargas en el momento, no creo que haga mucha diferencia, salvo ganar un poco de algún minuto. Pero los cargo en el momento. La verdad que es muy fácil, es casi como cargar un anillo de Maldugin, es más o menos la misma técnica, es como tiene un ganchito y vos lo metés para adentro y después ya con el inyector sale. Creo que estás en mute, ¿por eso? Perfecto, sí, súper entendido. Bueno, muchas gracias.
Muchas Bueno, y gracias. hay algo que remarcaste también, que es muy bueno, que siempre es una pregunta que hacen habitualmente en el posgrado, es por dónde empezar el implante del anillo, ¿no? El primer eyelet, ¿para dónde, no? Y siempre, vos lo explicaste perfecto, dirigido hacia la sonulopatía, es lo ideal. Así que eso Sí, quedó tal cual. clarísimo y Sí, el porque si lo concepto muy dirigimos bien. hacia el otro lado, Muchas vamos a gracias. generar más Más tracción, tracción y podemos romper más. Hay que llevarlo hacia el lugar. Por eso es claro. importante. Así que agradecerte, Beli. Perfecto. La verdad Bueno, que muchas gracias a muchas ustedes. Un placer como siempre. Estoy a la orden cuando me necesiten. gracias, Meli. Gracias. Un abrazo. Bueno, vamos a continuar ahora sí con la clase del doctor Nicoli. Ahí estamos. Modo presentación ahí. Eso. Perfecto. ¿El otro? No, ahí está. Doctor, ¿Me escuchan? ahora sí, perfecto. Bueno, gracias, disculpen. Vamos a empezar a hablar de la catarata polar posterior. Las generalidades de la catarata polar posterior generalmente es una de baja prevalencia, generalmente es alrededor del 0.29% y aparece antes del nacimiento, en la infancia o en la adultez joven. Es autosómica dominante y está relacionada con la mutación del gen PIT-X3. Es bilateral. Lo que es importante es que muchas veces la bilateralidad no es igual un ojo con el otro, tal vez un ojo está mucho más avanzado que el otro. Y no hay predisposición de sexo. Puede ser estable, que quede para toda la vida igual, o puede ser progresiva. Y se cree que es por persistencia de la arteria hialoidea o migración de tejido mesoblástico. Acá vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá hay ya una catarata nuclear asociada. Esta es la típica catarata polar posterior y acá vemos otra. Muchas veces lo que sucede también es que al aparecer la catarata polar posterior también hay una debilidad en la zona de la cápsula posterior. Por lo tanto, se agrega, digamos, a la presencia de la catarata cierta debilidad debilidad capsular. Su clínica y sintomatología es que tiene una intolerancia a la luz, dificultad para conducir de noche. Cuando son unilaterales pueden traer ambliopía y la característica es, como vemos acá, anillos concéntricos alrededor de la opacidad central. Es como una, digamos, como una cebolla. El plan quirúrgico para solucionar esta presencia de la catarata polar posterior, que vuelvo a decir que no es habitual, pero cuando se nos presenta es realmente importante planearla y pensarla, se puede hacer una microincisión, una hidrodelineación, no hacer hidrodisección, se puede hacer una viscodisección, una facoaspiración, porque muchas veces las cataratas son blandas, son pacientes muchas veces jóvenes que no se asocian a cataratas nucleares importantes, entonces tienen el núcleo blando y se puede hacer una facoaspiración. Si están más avanzadas, como el caso de la segunda que acá vemos, se puede hacer un stop and shock, un quick shock y colocar siempre un lente de acrílico. Esta catarata polar posterior ha sufrido durante muchos años ciertas controversias con respecto a su incidencia a la rotura capsular. Ya Osher, en el año 1990, describe 31 casos con una incidencia de rotura capsular del 26%. Fíjense ustedes qué importante entonces
la incidencia de esta complicación. Basabada, en el año 99, presenta 36% de rotura capsular. Y Centurión, en Brasil, presenta 35%. Ya a partir de esa época se busca la posibilidad de bajar la incidencia de la rotura capsular. Hayashi baja a 7.1, Lee a 11.1, Basabada nuevamente, cambiando la técnica quirúrgica, baja a 8% y Aripriva 12.5. Es decir, que hay un promedio que va del 7 al 36%, pero fíjense ustedes que cuando se nos presenta esta patología, tenemos que tener bien claro que hay una incidencia importante de rotura capsular. Y fíjense ustedes en las fotografías cómo es la característica propia de la catarata polar posterior. Bien central, anillos concéntricos, y muchas veces se acompaña con como un lenticono, como una disminución de hay una fragilidad de la cápsula posterior. Entonces, hacer hidrodelineación o viscodisección, nunca hacer hidrodisección porque esa ola de líquido con la velocidad y tal vez con la fuerza que nosotros le podamos imprimir cuando hacemos esa maniobra, puede ayudar a que se rompa la cápsula posterior, ya que es una cápsula mucho más débil de lo habitual. Hacemos siempre el FACO en el núcleo, luego de haber hecho la hidroalineación o la viscodisección, y hacemos la remoción del epinúcleo. Pero siempre evitamos la hidrodisección. Siempre tener un lente de 3 piezas, por justamente la posibilidad que se nos presenta con la complicación. Entonces, hacer una excelente capsulorrexis, y entonces tenemos la posibilidad de colocar ese lente de 3 piezas apoyado sobre la cápsula anterior y luego tratar de atrapar la óptica del lente en la rexis. Por eso es importante hacer una capsulorrexis ideal. Siempre contar con un vitrectomo porque con la rotura capsular se puede acompañar de la salida del vitrio, así que es sumamente importante tener todos los elementos cuando vamos a operar una catarata polar posterior. Acá vamos a ver una cirugía. Fíjense ustedes que es un cristalino bastante transparente. Hacemos un surco central suave, muy suave, y ahí hacemos la hidrodelineación. Nos metemos en el medio y entonces podemos marcar justamente el núcleo, pero no vamos más allá de eso, es decir, no penetramos en la corteza, porque ahí es donde está el problema. Separamos bien el núcleo en general es un núcleo, como les dije anteriormente, es un núcleo blando. Seguimos con el FACO, con suave, con baja potencia, con una irrigación para mantener la cámara formada, y seguimos avanzando lentamente. Ese es un caso. Otro caso, vemos que este cristalino es mucho más transparente, es mucho más blando. Hacemos también la misma maniobra de hidrodelineación a través del surco que preparamos previamente. Lo separamos perfectamente bien, pero sin que el líquido vaya hacia la parte posterior del cristalino. Luego que hemos separado, eso lo podemos separar con líquido o podemos separarlo con viscoelástica. Seguimos con la facoemulsificación lenta, fíjese, agarramos bien el núcleo, nos queda el epinúcleo en la periferia,
que es lo ideal, que nos quede el epinúcleo, justamente, para continuar lentamente, y podemos acompañarlo con una viscodisección. Siempre está la catarata polar posterior, fíjense, todavía no la hemos removido, siempre tenemos que ir a lo último, nunca tratar de hacerlo, porque si se nos rompe, bueno, se nos rompe al final, pero vamos a tener la posibilidad de resolverlo mucho más fácilmente. En este caso hacemos una irrigación, aspiración bimanual, vamos lentamente, antes habíamos emulsificado el núcleo y habíamos separado. Seguimos haciendo, vamos lentamente tomando el epinúcleo y la corteza, y tal vez podemos agregar alguna viscodisección. Fíjense que al final queda justamente ese fragmento de catarata polar posterior, que es lo que nosotros queremos aspirar al final de nuestra cirugía, para que si sucede alguna complicación, bueno, sea al final y sea mucho más fácil resolverla. Hacemos la aspiración, completamos la aspiración y entonces, en este caso, bueno, tuvimos la fortuna de que no se nos complicó y entonces podemos hacer la aspiración completa. Fíjense cómo queda como un pequeño. Hoy lo ideal es hacerlo con Fento, pero también se puede hacer con Phaco. Pero fíjense que es mucho más seguro hacerlo con Fento. La capsulorhexis perfecta y luego la Phaco, siempre la parte primero central y luego vamos a ir hacia la parte posterior donde está la catarata polar posterior. Realmente es un adelanto el uso del femtosegundo para este tipo de catarata realmente. Ahí está la polar posterior, ustedes la ven perfectamente bien. Vamos a hacer la hidrodelaminación, en este caso con viscoelástica, y entonces separamos, suavemente, separamos para completar justamente la aspiración de la corteza y del epinúcleo. Nos tiene que llevar un tiempo, tenemos que ir paso a paso, lentamente, y ir cumpliendo para que, cumpliendo estrictamente los pasos para que no se nos complique. Fíjense cómo queda la polar posterior, ahí, y con la aspiración bimanual vamos a completar la aspiración, en este caso de la corteza, y que queda un pequeño remanente de la polar posterior. Bien. Entonces, digamos que la catarata polar posterior no es habitual que se nos presente, pero cuando se nos presenta realmente tenemos que estudiarla, tenemos que verla, le tenemos que explicar al paciente, decirle que muchas veces esa catarata polar posterior puede acompañarse de una catarata nuclear y en el otro ojo ser menos intensa, pero que puede tener una mayor incidencia de complicación. ¿Y cuál es? La rotura capsular. Tener presente de no realizar la hidrodisección, siempre la hidrodelaminación, ir paso a paso como lo mostramos en el video, no apresurarse, tener todos los elementos, tener el lente de 3 piezas, viscoelástica, el vitrectomo por las dudas, hacer la técnica de microincisión es una buena alternativa,
evitar el colapso de cámara anterior, digamos, siempre tratar de tener la cámara anterior formada, tener el lente de 3 piezas, porque siempre nos es útil. Si tenemos un monopieza y se nos rompe la cápsula, ahí vamos a tener realmente problemas. Se pueden combinar técnicas de FACO, como les dije anteriormente, dependiendo básicamente de la dureza del cristalino. Si está acompañado de una catarata nuclear, si es un paciente joven, si es un paciente que tenga otras patologías. El vitrectomo siempre preparado. El adelanto realmente es el uso de la tecnología con femtosegundo. Ustedes vieron cómo se hizo una cápsula Rexis perfecta, y cómo se continuó la cirugía. Si esa cirugía se nos hubiese complicado, no por el femto, pero hubiésemos tenido una cápsula Rexis perfecta para colocar un lente de tres piezas en el surco, las asas, y poder colocar la óptica justamente atrapada en esa cápsula Rexis. Siempre hacer los estudios prequirúrgicos a estos pacientes, que es lo necesario, y les vuelvo a decir, no es habitual, pero es importante que ustedes lo tengan presente. Gracias. Bueno, muchas gracias, viejo. Muchas gracias por la presentación, perfecta, clara. Me encantó todo lo que es la parte quirúrgica. Para agregar 2 o 3 puntos, siempre recuerden, como decía él, mantener la estabilidad de cámara. Cada vez que van a salir del ojo, inyecten viscoelástico, no dejen que colapse la cámara para salir y no tener una ruptura por el colapso. Los estudios prequirúrgicos, yo creo que hoy se puede pedir estudios como VM y algunos OCT nos pueden dar alguna idea de si hay indemnidad en la cápsula posterior. Por eso a veces cuando pedimos un VM o un OCT, determinados OCT que existen ahora y que están descritos en la literatura, podemos encontrar imágenes que ya ahí vemos que la cápsula posterior ya está rota y ahí ya entramos de otra manera, pero siempre consideren que la cápsula o está rota o está a punto de romperse, siempre con esas precauciones. Y lo que digo siempre el diagnóstico de este tipo de catarata es en la lámpara. Siempre distingan bien una polar posterior y una subcapsular posterior, porque muchas veces uno se puede confundir y estén atentos a eso, pero la verdad que excelente. Y nada más para agregar de mi lado. Guido. Bueno, primero al doctor Carlos Nicoli, muchas gracias por siempre estar, por siempre apoyar y bueno, la clase magistral de catarata polar posterior que siempre nos comparte y aprendemos año a año, así que muy agradecido con el doctor. Y no mucho más que agregar, la verdad que espectacular, presentó todo muy didáctico, muy completo, los videos con femto, con cirugía sin femto láser, o sea, todas las técnicas y abordajes, perlas, así que impecable, agradecer. Y bueno, al comentarles que ya la próxima clase vamos a comenzar con el tercer módulo de innovación y tecnología de última generación en la cirugía de catarata, dándole finalización al módulo de cirugía en casos desafiantes, así que esperándolos el viernes 8 de noviembre para comenzar con ese módulo y desearles un buen fin de semana. Gran abrazo. Bueno, gracias Guido, gracias Manuel por la invitación. Por Felicitaciones favor, por el curso. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.